Nunca pensé que la oscuridad pudiera tener peso, como si estuviera hecha de un polvo denso que se pega a la piel y entra por la nariz hasta quedarse en el pecho. Desde hace días siento ese peso en la vecindad. Antes era pobre, sí, pero nunca había sido tan sombría. Las sombras ya no parecen simples manchas en las paredes húmedas. Parecen cuerpos que respiran muy despacio. Y yo no sé si de verdad los escucho o si solo estoy recordando lo que pasó. No puedo diferenciarlo muy bien desde que crucé esa línea que juro que nunca debí cruzar. Todo empezó la noche en que el cielo estaba tan negro que no se alcanzaban a ver las manos ni extendiéndolas frente a los ojos. La vecindad siempre había sido ruidosa, un eco de risas, regaños y pasos apresurados, pero ese día todo estaba en silencio. Ni siquiera ladraban los perros del barrio. Nadie se asomaba por las ventanas. Era como si un miedo invisible hubiera entrado antes que yo, y todos lo hubieran sentido menos yo. Yo regresaba de caminar por las calles buscando comida. Tenía el estómago vacío, pero no era eso lo que me dolía. Era la sensación de que algo me seguía desde hacía horas. No escuchaba pasos, pero podía sentir un frío en la nuca, una respiración ajena que nunca lograba atrapar cuando volteaba. Creí que era imaginación, hasta que vi las marcas en el suelo. En el pasillo central de la vecindad, donde siempre se formaban charcos de agua sucia, había huellas de botas, profundas, hundidas, como si alguien muy pesado hubiera pasado. Pero nadie en la vecindad tenía botas así. Nadie podría dejar huellas tan hondas en el cemento. Aún así, ahí estaban, húmedas, brillando con un líquido oscuro que preferí no identificar. Esa misma noche, don Ramón no salió a fumar como siempre. Su puerta estaba entreabierta. Pude ver apenas su silueta sentada en la cama, con la espalda encorvada, moviéndose apenas, como si respirara pero sin querer que se escuchara. La Chilindrina no estaba. Tal vez dormía. Tal vez no. Caminé al barril donde suelo esconderme, pero algo me detuvo. Había un olor diferente en la vecindad. Antes olía a humedad, a comida quemada, a ropa guardada por mucho tiempo. Pero ahora olía. No sé explicarlo. Era un olor a metal viejo, a aceite quemado, a algo que había estado guardado muchos años en un lugar sin luz. Como cuando abres una caja que no se debía abrir. Como si algo hubiera salido de ahí y ahora caminara entre nosotros. Al día siguiente la vecindad se llenó de gente. El señor Barriga llegó con su hijo, y hasta el profesor Girafales apareció con un ramo marchito. Todos parecían tensos. Doña Florinda no sonreía. Kiko no hacía gestos exagerados. Ni siquiera lloriqueaba. Era como si todos hubieran visto algo que yo no había visto, algo que había empezado a desmoronarlos desde adentro. Sentí que algo terrible estaba por ocurrir. Y tuve razón. Esa semana la comida empezó a escasear incluso más que antes. La gente ya no salía de sus casas en la noche. Yo escuchaba susurros detrás de las puertas, llantos contenidos, golpes suaves como si alguien golpeara la pared para no gritar. La Chilindrina evitaba mirarme cuando pasaba por el patio. Creo que ella sabía algo. Algo que yo estaba a punto de descubrir. El hambre me llevó a lugares donde nunca había entrado. Callejones que parecían no haber sido caminados en décadas, pasillos estrechos donde las paredes parecían respirar. Fue ahí donde conocí al hombre que me cambiaría para siempre. No puedo describir su rostro. No porque no quiera, sino porque nunca pude verlo bien. Lo recuerdo como un borrón, como si la oscuridad se aferrara a él. Pero recuerdo su voz. No la escuché, pero la sentí en la cabeza, como si alguien empujara pensamientos que no eran míos. Me ofreció comida. Me ofreció un lugar seguro. Me ofreció fuerza. Y yo, que nunca había tenido nada, dije que sí. Sin entender. Sin imaginar. Sin medir consecuencias.
La primera vez que llevé un paquete para él sentí un hormigueo en el pecho, una mezcla de miedo y emoción. Era como si el calor de mi propio cuerpo se hubiera vuelto extraño, casi ajeno. La ciudad se veía diferente cuando caminaba con ese encargo. Las calles parecían inclinarse hacia mí, como si supieran que había cambiado. Como si me reconocieran como uno de ellos, de los que ya no tenían vuelta atrás. Luego vinieron otras cosas. Encargos más pesados, más oscuros. No necesitaba preguntar. Él aparecía cuando quería y hacía que entendiera lo que debía hacer. Nunca me obligó. Pero tampoco me dio opción. El hambre, la soledad y la sensación de que por fin pertenecía a algo me convirtieron en alguien que ya no reconozco. Y entonces empezaron las desapariciones. Primero fue un borracho de la esquina. Después un vendedor ambulante que gritaba todo el día. Después uno de los inquilinos de la vecindad, un señor al que casi nadie conocía. La gente murmuraba. Tenía miedo. Yo también. Pero él me decía que todo era parte del plan. Que la vecindad debía purgarse. Que el mundo ilegal no era un lugar al que se entrara, sino un lugar que te devoraba hasta que te volvías parte de él. Una noche, don Ramón desapareció. Dejaron su puerta abierta. La cama desordenada. Las paredes arañadas como si alguien hubiera intentado escapar sin éxito. No había rastro de él. Ni un suspiro. Ni un objeto personal. Nada. Excepto las mismas huellas hondas de botas que vi aquella primera noche. La Chilindrina no habló durante días. Miraba el barril donde yo dormía y luego miraba hacia el pasillo oscuro. Creo que sabía lo que venía después. Porque ahora las sombras no solo respiran. También pronuncian mi nombre. Y lo peor es que empiezo a responder. No sé en qué momento dejé de distinguir si los susurros venían de las sombras o de mi propia mente. Los escuchaba por las noches, filtrándose por las grietas de la vecindad, arrastrándose por el piso como si fueran insectos invisibles. Me llamaban por mi nombre, no con urgencia, sino con paciencia, como quien sabe que tarde o temprano responderás. Yo intentaba no contestar, pero cada día era más difícil. Había algo adentro de mí, algo que crecía con el hambre, con el miedo, con el peso de lo que había hecho para el hombre que nunca podía ver bien. El mundo ilegal había empezado como un intercambio. Comida por favores. Favor por presencia. Presencia por obediencia. Pero ahora me doy cuenta de que nunca fue un intercambio. Fue una entrega. Yo entregué todo sin pedir nada a cambio, excepto llenar el vacío del estómago. Un vacío que ahora había sido reemplazado por otro, uno más profundo, uno que devoraba hasta los pensamientos. La desaparición de don Ramón quebró la vecindad. La Chilindrina apenas salía. Caminaba como si cargara un peso enorme en la espalda, un peso que yo sospechaba que era culpa o miedo, aunque no sabía cuál de los dos. Doña Florinda cerró todas las ventanas de su casa y casi nunca dejaba salir a Kiko. El profesor Girafales se asomaba algunas tardes, tratando de aparentar calma, pero tenía los ojos hundidos, rojos, como si no hubiera dormido en semanas. El señor Barriga venía a cobrar la renta con una seriedad que nunca antes había mostrado, como si supiera que algo se pudría en ese lugar, algo que no quería mirar directamente. Y yo me convertí en otra cosa. El hombre de la oscuridad empezó a visitarme dentro del barril. Nunca lo escuchaba entrar. Nunca veía su sombra acercarse. Simplemente estaba ahí, mirándome sin que pudiera ver su rostro. Permanecía inmóvil, y aún así parecía ocupar todo el espacio. A veces dejaba paquetes nuevos. A veces solo se quedaba en silencio, como si evaluara cuánto había cambiado. Yo sentía su aprobación. Y eso me llenaba de un frío que confundía con orgullo. Pero entonces empezaron las noches sin luna. No había luz. No había estrellas.
Era como si el cielo se hubiera convertido en una tapa negra aplastando la vecindad. En esas noches, los pasos de botas regresaban, golpeando el cemento con un ritmo lento que parecía imitar un corazón gigante. Las huellas aparecían frente a mi barril. A veces marcaban un círculo. Otras veces formaban un camino que se internaba en los pasillos. Nadie se atrevía a seguirlas. Ni siquiera yo. Hasta que una noche oí algo distinto. Un sollozo muy suave, casi un lamento. Era la Chilindrina. Sabía que estaba llorando, pero su llanto tenía algo roto, como si su voz viniera desde un pozo profundo. Salí del barril y la encontré sentada en el suelo, abrazando sus rodillas, mirando fijamente una pared. No habló. Solo señaló con la mirada. Y vi las marcas. En la pared había rasguños. No parecían hechos por uñas normales. Estaban demasiado profundos. Las líneas formaban un símbolo que no conocía, una especie de círculo irregular con figuras dentro. No supe qué significaba, pero sentí un vacío en el estómago, un vacío que no tenía que ver con hambre. Era miedo. Un miedo antiguo, visceral, que misiones, favores y obediencia no podían aplastar. La Chilindrina se levantó temblando y entró en su casa. Fue la última vez que la vi. Al día siguiente, la vecindad amaneció en silencio absoluto. Las puertas cerradas. Las ventanas bloqueadas. Ni un ruido, ni un paso, ni una voz. Solo el aire inmóvil y el olor metálico que se había vuelto parte de todo. Caminé por el patio sintiéndome observado desde todas partes, como si los muros hubieran desarrollado ojos, esperando que cometiera un error. Entonces el hombre apareció. No caminó hacia mí. Ya estaba ahí, de pie en medio del patio, ocupando un espacio que parecía demasiado pequeño para su presencia. Por primera vez entendí algo. No era un simple reclutador del mundo ilegal. No trabajaba para nadie. No respondía a ninguna banda ni a ningún jefe. Él era algo más antiguo, algo que se alimentaba de personas que, como yo, estaban vacías y hambrientas. Era una sombra que había encontrado en la miseria un terreno fértil. No habló. Nunca hablaba. Pero sentí el mensaje directo en mi mente. Debía hacer una última entrega. No sé cuánto tiempo estuve caminando por la ciudad con ese encargo. Las calles estaban irreconocibles. Las luces parecían parpadear más lento de lo normal. La gente evitaba mirarme. Algunos cambiaban de acera al verme pasar, como si pudieran oler lo que yo llevaba encima. Como si supieran que algo oscuro caminaba conmigo. Al regresar a la vecindad, todas las puertas estaban abiertas. El silencio era tan profundo que parecía una tela gruesa que me envolvía. Había un olor a abandono, a polvo viejo, a rincones olvidados. Caminé despacio, sintiendo el corazón golpearme el pecho como si quisiera escapar. Entré al patio. No había nadie. Ni doña Florinda. Ni Kiko. Ni el profesor. Ni el señor Barriga. Nadie. Todas sus casas vacías. Todas sus cosas olvidadas como si hubieran salido corriendo sin mirar atrás. En las paredes, más símbolos. El mismo círculo irregular repetido una y otra vez, como si alguien hubiera querido marcar el territorio. Y entonces lo escuché. El sonido de las botas golpeando el suelo detrás de mí. No tuve que voltear. Ya sabía que era él. La última entrega no era un paquete. Era yo. Comprendí que nunca me había usado para favores. Me había estado preparando. Entrenando. Transformando en algo que pudiera reemplazarlo. Yo era el nuevo vacío. El nuevo portador de la sombra. El nuevo devorador silencioso. La oscuridad se cerró alrededor de mí, pesada, densa, como la primera noche en que todo comenzó. Sentí que mi cuerpo se alargaba, que mi sombra se distorsionaba, que mis pensamientos se convertían en susurros. Mi piel dejó de ser mía.
Mi respiración dejó de sonar humana. Y cuando abrí los ojos, la vecindad ya no era la vecindad. Era mi territorio. El primer susurro salió de mi boca sin que yo lo decidiera. No llamaba a las sombras. Llamaba a los hambrientos. Porque ahora yo era el hombre que nadie veía bien. Y ya esperaba al siguiente. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.